En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra reorganizó toda nuestra casa mientras estábamos en un funeral, y cuando la confronté dijo, «Nunca fuiste buena ama de casa como yo». Pero al revisar un regalo que ella nos dio hace años, encontré algo que me hizo llamar a la policía inmediatamente. Hace poco perdí a mi hermano, y por eso mi esposo y yo tuvimos que viajar para asistir a su funeral. Ha sido un momento increíblemente difícil para mí, como podrán imaginar. Mi hermano y yo teníamos un vínculo muy especial, porque perdimos a nuestros padres cuando éramos muy jóvenes, y desde entonces nos convertimos en el principal apoyo el uno del otro. Perderlo tan repentinamente, sobre todo de manera tan trágica por culpa de un conductor ebrio, ha sido extremadamente difícil de procesar. Para complicar más las cosas, no fui la única que perdió a un ser querido. Mi hermano dejó atrás a su esposa e hijos, quienes ahora enfrentan su propio duelo. Mi esposo y yo nos quedamos con ellos durante 2 semanas después del funeral, para apoyarlos de cualquier forma posible. Ya fuera ayudando con las tareas cotidianas, asegurándonos de que tuvieran comida, o simplemente brindándoles apoyo emocional. Queríamos que supieran que no estaban solos en este proceso. Era desgarrador presenciar el dolor que estaban atravesando. Esta semana, cuando finalmente regresamos a casa, nos llevamos una desagradable sorpresa al encontrar toda nuestra casa reorganizada de arriba a abajo. Al principio, entramos en pánico. Pensamos inmediatamente que alguien había entrado a robar, pero después de revisar ventanas y puertas, nos dimos cuenta de que no había señales de entrada forzada. No faltaba nada. Ningún objeto de valor había desaparecido y sin embargo, todo dentro de nuestra casa lucía completamente diferente. Nuestra sala de estar era irreconocible. Los sofás habían sido movidos a una distribución totalmente distinta. Mis plantas, que había colocado cuidadosamente en lugares donde recibían la luz solar óptima, estaban ahora en sitios completamente diferentes. Mi esposo y yo habíamos organizado nuestra cocina de manera práctica y conveniente para nosotros. Pero ahora todo estaba alterado. Nuestra tostadora y cafetera, que usábamos a diario, ya no estaban en la encimera, sino guardadas en la despensa. El estante de especias había sido reorganizado, y los artículos de nuestra alacena estaban en ubicaciones diferentes, lo que dificultaba encontrar cualquier cosa. Mientras seguíamos inspeccionando la casa, subimos a la habitación de invitados solo para descubrir que también había sido modificada. Las sábanas y cortinas habían sido reemplazadas por otras diferentes. Era evidente que alguien había redecorado la habitación, como si hubiera intentado poner su toque personal en nuestro hogar. La situación resultaba inquietante, por decirlo menos. Fue entonces cuando caí en cuenta de que solo una persona podría haber hecho todo esto, mi suegra. Era la única con una llave de repuesto de nuestra casa. Se la habíamos dado años atrás y exclusivamente para emergencias. Mi esposo y yo le habíamos dejado muy claro en ese momento que nunca debía entrar a nuestra casa sin nuestro permiso explícito. Me volví hacia mi esposo y le pregunté si le había permitido a su madre entrar mientras estábamos fuera. Inmediatamente negó con la cabeza y para llegar al fondo del asunto, la llamó y activó el altavoz para que ambos pudiéramos escuchar su respuesta. Le preguntó directamente a mi suegra si había entrado a nuestra casa, y ella admitió sin rodeos que, efectivamente, lo había hecho. Nos dijo que, como sabía que estábamos en el funeral de mi hermano, había decidido entrar a nuestra casa para regar nuestras plantas. Respiré profundamente y le agradecí por eso porque, sinceramente, se me había olvidado por completo. Las plantas son muy importantes para mí, pero luego hice la gran pregunta, ¿por qué había reorganizado todos nuestros muebles? Podría simplemente haber regado las plantas y haberse marchado, entonces ¿por qué sintió la necesidad de cambiar todo en nuestra casa? Fue entonces cuando lo justificó diciendo que, mientras recorría nuestras habitaciones y cocina, sintió que podrían beneficiarse de algunas pequeñas mejoras. Según ella, yo nunca he sido una buena ama de casa como ella, así que decidió tomar la iniciativa y alegrar el espacio sin consultarnos. Para contextualizar, a mi suegra siempre le encanta señalar el hecho de que, a diferencia de ella, yo soy una mujer con carrera profesional. Ella ha sido ama de casa toda su vida y se enorgullece enormemente de ello. En lugar de respetar nuestras diferentes elecciones, constantemente lo usa como una forma de menospreciarme. Nunca ha aceptado el hecho de que tanto mi esposo como yo trabajemos y ganemos nuestro propio dinero. En su visión, una esposa debería quedarse en casa, ocuparse del hogar y atender a su marido. Siempre ha dejado claro una y otra vez que desea que simplemente renuncie a mi trabajo y me adapte a ese rol. Pero no lo he hecho, así que cuando hizo ese comentario sobre ser una buena ama de casa, supe exactamente lo que pretendía. Estaba deliberadamente tratando de provocarme e insultar mi capacidad para mantener nuestro hogar. Mi suegra continuó argumentando, insistiendo en que su nueva reorganización había iluminado el espacio y que solo intentaba ser útil. Sinceramente, me quedé atónita por su descaro. No solo había entrado a nuestra casa sin permiso, sino que también se había tomado la libertad de cambiarlo todo sin consultarnos. Y ahora, en lugar de reconocer que había cruzado una línea, actuaba como si nos hubiera hecho un gran favor. Mi esposo, intentando mantener la calma, le dijo directamente que no apreciaba lo que había hecho. Dejó claro que, si bien entendíamos que tenía buenas intenciones, no estaba bien que entrara a nuestra casa y reorganizara todo sin nuestro consentimiento. Le dijo firmemente que la próxima vez debería llamar y preguntar primero antes de hacer algo así.
Eso pareció tocar un punto sensible. Mi suegra inmediatamente se puso a la defensiva, claramente irritada, porque no estábamos rebosantes de gratitud. Respondió bruscamente argumentando que no era como si hubiera cometido algún delito al entrar o hubiera estado husmeando. Afirmó que solo lo había hecho porque sentía que yo estaba demasiado ocupada para cuidar adecuadamente del hogar y que, según ella, me había hecho un favor al hacer que nuestra casa se sintiera más hogareña. Esa fue la gota que colmó el vaso. Era obvio que esto no se trataba de ayudar. Se trataba de menospreciarme. En el pasado, siempre había hecho comentarios sobre cómo estoy demasiado enfocada en mi trabajo, y no lo suficiente en mantener la casa organizada de una manera que ella considerara aceptable. Y ahora había dado un paso más al literalmente entrar en nuestra casa y hacer cambios ella misma, como si mis decisiones no fueran lo suficientemente buenas. Ya estaba emocionalmente agotada por el duelo de mi hermano, y mi paciencia se estaba agotando. No me quedaba energía para endulzar mis palabras o andar con rodeos respecto a los sentimientos de mi suegra. Así que respiré profundamente y dije: «Está bien, lo entiendo, no crees que mantengo la casa tan bien como tú, pero déjame recordarte algo. Soy una mujer con carrera profesional y jornadas largas. Me gusta salir y ganar mi propio dinero. Nunca he dependido de mi esposo como tú lo hiciste. Por eso quizás nuestra casa está un poco desorganizada, pero a mi esposo y a mí nos gusta como está. Tal vez deberías haberte enfocado más en conseguir un trabajo que en mantener tu casa bonita, porque al menos así, cuando tu marido te engañó y te dejó, habrías tenido independencia económica. Ahora dependes de nosotros cada mes para cubrir tus gastos y facturas». Mi suegra inmediatamente intentó replicar, pero yo no había terminado. «La única razón por la que mi esposo puede ayudarte es porque yo me encargo de los gastos adicionales del hogar. ¿Y sabes cómo puedo hacer eso? Porque tengo un trabajo. Además, para que quede claro, tanto mi esposo como yo somos adultos capaces de cuidar nuestra casa, que compramos con nuestro propio dinero. Así que entrar y reorganizarlo todo sin consultarnos es increíblemente irrespetuoso. Quiero que me devuelvas tu llave lo antes posible». Por un momento, mi suegra se quedó sin palabras. Estaba visiblemente impactada. Nunca le había hablado así antes y no esperaba que finalmente me plantara firme. Es cierto que mi suegro se divorció de ella y la dejó sin recursos. Él ha seguido adelante felizmente con otra persona mientras mi suegra vive amargada y depende de nosotros para toda ayuda económica. No tengo problema en ayudarla ya que es la madre de mi esposo y parte de su familia, pero me fastidia que nunca reconozca mis contribuciones. Mi suegra, en lugar de disculparse, rápidamente le preguntó a mi esposo si iba a permitir que le hablara así. Gritó que yo estaba siendo grosera sin motivo, pero para mi alivio, mi esposo me respaldó sin vacilar. Le dijo firmemente a su madre que había cruzado el límite y que era justo que nos devolviera la llave. Dejó claro que necesitábamos nuestra privacidad y que de ahora en adelante debería respetar nuestro espacio. Unos días después, intentó seguir discutiendo, pero nos mantuvimos firmes. Vio que no íbamos a ceder esta vez, y finalmente aceptó a regañadientes, prometiendo devolver la llave al día siguiente. Después de eso, mi esposo se disculpó conmigo en nombre de su madre. Me dijo que apoyaba completamente la forma en que la enfrenté, y que ella no tenía derecho a extralimitarse así. Aunque agradecía su apoyo, también quería asegurarme de que mi suegra nunca pudiera volver a entrar a nuestra casa sin permiso y violar nuestros límites. Así que sin perder tiempo, llamé a un cerrajero de inmediato e hice cambiar todas nuestras cerraduras. No iba a correr riesgos. Si mi suegra pensaba que podía entrar a nuestra casa cuando quisiera, estaba a punto de llevarse una sorpresa. Esa noche, mi esposo y yo trabajamos juntos para deshacer todos los cambios que mi suegra había hecho. Devolvimos los muebles a su lugar original, recolocamos los artículos de la cocina donde debían estar, y nos aseguramos de que nuestro hogar volviera a sentirse como nuestro. El proceso fue agotador, pero valió la pena. Queríamos recuperar nuestro espacio tal como estaba antes. A la mañana siguiente, antes de irme al trabajo, dejé una nota pegada en nuestra ahora inaccesible puerta principal, que simplemente decía: «Tu llave ya no funciona». Más tarde ese día, mientras estaba en el trabajo, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mi suegra me llamaba insistentemente e incluso dejó múltiples mensajes de voz. Ni siquiera me molesté en escucharlos, ya que sabía perfectamente lo que dirían. Estaba claramente molesta porque habíamos cambiado las cerraduras, pero no tenía interés en escuchar sus quejas. Había terminado de ser complaciente con ella. Esa noche después del trabajo, mi esposo me hizo sentarme y me contó que su madre lo había llamado completamente furiosa. Le había estado gritando sobre lo desconsiderados que éramos por cambiar las cerraduras y dejarla fuera de nuestra casa. Según ella, había venido no solo para devolvernos la llave, sino también para llenar nuestra nevera con algunas de las comidas caseras favoritas de mi esposo, ya que sentía que yo no cocinaba lo suficientemente bien para él. Al escuchar esto, no pude evitar poner los ojos en blanco. Era otro intento suyo de presentarse como esta madre cariñosa y desinteresada que solo trataba de ayudar, mientras ignoraba completamente que había cruzado repetidamente los límites en nuestra casa. A estas alturas, no me lo creía. Si realmente solo quería dejar comida, podría habernos llamado con anticipación, avisarnos y preguntar si estaba bien. En cambio, intentó entrar por su cuenta nuevamente, demostrando exactamente por qué tuvimos que cambiar las cerraduras.
Mi esposo entonces admitió que sentía que tal vez nos habíamos excedido. Le preocupaba que al cambiar las cerraduras hubiéramos dañado permanentemente la relación con su madre. Sugirió que deberíamos disculparnos e intentar reconciliarnos con ella. Fue entonces cuando le dije directamente que no creía que hubiéramos hecho nada malo. No la insultamos. No la excluimos de nuestras vidas. Simplemente establecimos límites firmes que ya hacía tiempo que debíamos establecer. Cambiar las cerraduras no se trataba de castigarla, sino de asegurar que nuestro hogar siguiera siendo nuestro espacio privado, como debería haber sido desde el principio. Ella ya había ignorado nuestra clara regla de no entrar sin permiso. Entonces, ¿por qué deberíamos disculparnos por proteger nuestra propia casa? Le dije a mi esposo, establecer límites no significa que estemos siendo crueles. Solo significa que estamos dejando claro lo que no es aceptable. Y si realmente nos respeta, eventualmente lo aceptará. Sin embargo, mi esposo ha seguido creyendo que podríamos haber sido innecesariamente duros con su madre. Así que, soy yo la mala en esta situación. Actualización 1. En primer lugar, mi suegra y yo tenemos una larga historia, ya que esta no es la primera vez que cruza límites. Ha hecho cosas similares antes, pero en el pasado siempre intenté ser más paciente con ella. La primera vez que entró a nuestra casa sin avisar fue justo después de mudarnos. Era literalmente el segundo día en nuestra nueva casa. Mi esposo y yo acabábamos de casarnos y todavía estábamos en la cama esa mañana, agotados por la mudanza y las festividades de la boda. De repente, ella irrumpió en nuestra habitación sin llamar ni avisar. Grité horrorizada y me apresuré a cubrirme, ya que normalmente duermo sin ropa. Mi corazón latía con fuerza, y me sentí completamente expuesta. Mi esposo inmediatamente le gritó a su madre que saliera, furioso porque había invadido nuestra intimidad de esa manera. Más tarde, cuando la confrontamos en la cocina, actuó como si no hubiera hecho nada malo. Afirmó que solo quería verificar que estuviéramos bien y prepararnos el desayuno antes de que nos fuéramos de luna de miel. Cuando le pregunté por qué al menos no llamó o envió un mensaje antes de venir, simplemente sonrió y agitó su llave de repuesto diciendo: «Para eso es esta llave». Le recordé amablemente que solo debía usarse para emergencias. Nos había suplicado una llave de repuesto solo para casos de emergencia. Pero ahora la estaba usando para entrar sin invitación. Mi esposo le dijo firmemente que siempre debía llamarnos antes de venir. A lo largo de los años, normalmente ha respetado esa regla, pero de vez en cuando la ha ignorado y ha entrado sin preguntar. Me molestaba, pero siempre trato de elegir mis batallas y dejar que mi esposo maneje la situación. Sin embargo, esta vez fue diferente. No era solo ella presentándose sin avisar. Era ella reorganizando completamente toda nuestra casa sin permiso. Llevó las cosas a un nivel completamente nuevo y ya no voy a quedarme callada al respecto. Normalmente no discuto con ella. Trato de mantener la paz y dejar que mi esposo se ocupe cuando cruza una línea. Pero en este momento, estoy de luto. Acabo de perder a mi hermano. Mi paciencia es limitada. Mi tolerancia se ha agotado. Ya no estoy dispuesta a ceder ante alguien como ella. Necesito mi espacio. Ella necesita entender de una vez por todas que nuestra casa no está bajo su control. La casa está a nombre mío y de mi esposo. Ambos pagamos la hipoteca, lo que significa que ambos tenemos derecho a decidir quién puede entrar y bajo qué condiciones. Esta no es solo la casa de mi esposo, y definitivamente no es la de mi suegra. Ella no tiene derecho a tratarla como suya, o a hacer cambios como si viviera aquí. Mi esposo y yo somos iguales en este hogar, y ambos tenemos voz en cómo se manejan las cosas. Así que cuando establecemos una regla clara de que no debe entrar sin permiso, esa regla debe ser respetada. No importa que sea su madre. Ella no puede anular nuestros límites solo porque se le antoja. Actualización 2. Esto es una locura. Después de tomar algunos de sus consejos, decidí hacer una revisión exhaustiva de toda nuestra casa. Como ya había reorganizado todos nuestros muebles y cocina, pensé que podría haber otras cosas que ella hubiera hecho mientras estábamos fuera. Quería asegurarme de que mi suegra no hubiera realizado más cambios que aún no hubiéramos notado. Mientras estaba en la sala de estar, vi algo que nunca antes había llamado mi atención. Hace unos años, mi suegra nos había regalado un pequeño reloj elegante que insistió, se vería perfecto en nuestra sala. Le agradecí y lo coloqué en el estante cerca del televisor, donde había permanecido desde entonces. Nunca había notado nada extraño en él, pero al mirarlo más de cerca, advertí algo rojo dentro de la esfera del reloj. Mi corazón comenzó a acelerarse. Era pequeño, casi imperceptible, pero algo en ello parecía incorrecto. Tomé mi iPhone y dirigí la luz directamente sobre ese punto. Mi estómago se encogió mientras miraba más de cerca y fue entonces cuando me di cuenta de lo que era. Una pequeña luz roja parpadeante. Me quedé helada. Se me cortó la respiración. Me incliné, con las manos temblorosas, tratando de comprender lo que estaba viendo. Parecía una cámara. Era una cámara oculta disfrazada dentro de un regalo que ella nos había dado hace años. Mis manos temblaban mientras la examinaba más a fondo. Nunca la había notado antes, pero ahora que la estaba mirando detenidamente, estaba absolutamente segura de que jamás habíamos instalado cámaras en nuestra casa. Inmediatamente comencé a revisar el resto de la habitación, pero afortunadamente no encontré otras cámaras.
Me sentía enferma. Llamé a mi esposo de inmediato, con la voz temblorosa, y le pedí que viniera a ver. Corrió, y en cuanto vio la cámara dentro del reloj, su rostro palideció. Se veía tan impactado y confundido como yo. Le exigí saber si tenía alguna idea de que su madre había instalado cámaras dentro del reloj. Tal vez se había olvidado de mencionármelo, pero lo negó rotundamente. Juró que no tenía conocimiento de ello. Afirmó que nunca instalaría cámaras en nuestra sala sin discutirlo conmigo primero, y nunca lo haría sin mi consentimiento. Su reacción lo dejó claro. Esto no era algo que él hubiera autorizado. Fue entonces cuando la horrible realización nos golpeó a ambos. Mi suegra nos había regalado deliberadamente este reloj con una cámara oculta para poder observarnos. Lo había planeado. Había querido acceso a nuestras vidas cuando no éramos conscientes de ello. Y lo peor era que, sin saberlo, habíamos mantenido este objeto en nuestro hogar durante años. Nos sentimos violados. Nuestra privacidad había sido invadida de la manera más perturbadora posible. Todo mi cuerpo se estremeció. Sentí náuseas. ¿Cuánto tiempo nos había estado observando? Nos había visto en nuestros momentos íntimos, había escuchado nuestras conversaciones. ¿Nos había estado espiando en nuestra propia casa? ¿Cómo se suponía que debíamos sentirnos seguros? Mirando hacia atrás, muchas cosas comenzaron a cobrar sentido. Ha habido tantos momentos en los que mi suegra parecía saber más de lo que le habíamos contado. En su momento siempre lo atribuíamos a coincidencias, o quizás a una intuición inusual, pero ahora podía ver el patrón. Por ejemplo, si mi esposo y yo teníamos una conversación privada en nuestra casa, solo entre nosotros dos, sobre algo tan trivial como quedarnos sin leche, de alguna manera al día siguiente, su madre aparecía en nuestra puerta con un paquete fresco de leche. Actuaba como si fuera solo una corazonada, diciendo cosas como, «Oh, solo pensé que podrían necesitar un poco». Luego, con las veces que habíamos hablado de irnos de vacaciones, cuando finalmente teníamos un descanso del trabajo y nos sentábamos a discutir planes de viaje, en cuestión de horas su madre de repente llamaba a mi esposo e insistía en que necesitaba visitarla más. Lo hacía sentir culpable hablando sobre su soledad o cuánto tiempo había pasado desde que compartían tiempo juntos. A veces incluso llegaba a hacer planes para él sin consultarle. Siempre resultaba extraña la perfecta sincronización de estas situaciones, casi como si tuviera un sexto sentido. Pero ahora me doy cuenta de que no tenía nada que ver con la intuición. Había estado escuchando, observando, espiándonos a través de esta cámara oculta. Así es como sabía cosas que no debería haber conocido, y de repente todas esas pequeñas coincidencias no eran coincidencias en absoluto. Eran invasiones de privacidad disfrazadas de gestos considerados. Miré a mi esposo y pude ver el shock y la repulsión en su rostro. Se quedó sin palabras, mirando fijamente la luz parpadeante dentro del reloj, como si todo se estuviera derrumbando sobre nosotros de golpe. La realidad de lo que su madre había hecho, la pura traición. Y la pregunta más grande y aterradora, ¿qué más había hecho mi suegra a nuestras espaldas? ¿Tenía más cámaras instaladas en nuestra casa? ¿Había una en nuestro dormitorio? Esto no era solo cruzar un límite o extralimitarse, esto era literalmente espionaje. Una invasión completa de nuestra vida personal. Por ahora, mi esposo y yo solo estamos tomando tiempo para procesar todo. Es abrumador, la traición, la violación, la pura invasión de nuestra privacidad. No puedo dormir. Cada vez que pienso en ello, mi piel se eriza. Siento que mi hogar, el único lugar que se suponía que era mi refugio seguro, ha sido comprometido de la peor manera posible. Me siento asqueada, violada, completamente indignada. No puedo quitarme la sensación de que he sido observada en mis momentos más íntimos, en mi propia casa, donde debería sentirme segura. Ni siquiera sé cómo habitar este espacio ahora sin sentirme paranoica. ¿Cómo puedo simplemente estar en mi propia sala sin preguntarme si alguien me está observando? Necesito justicia. Necesito que asuma su responsabilidad. Le he dicho a mi esposo que quiero denunciar a mi suegra mañana por la mañana. Esto ya no es solo un problema de una suegra controladora, esto es acoso y se siente francamente criminal. Mi esposo está de acuerdo conmigo, pero puedo ver que está sufriendo. Está desgarrado, tratando de asimilar el hecho de que su propia madre nos ha hecho esto. Ni siquiera puedo imaginar lo que está pasando por su mente en este momento. Creció confiando en esta mujer, amándola, y ahora se enfrenta a la realidad de que ha estado invadiendo secretamente nuestras vidas durante quién sabe cuánto tiempo. Es mucho para asimilar. Actualización 3. Ha pasado un mes desde mi última actualización y han sucedido muchas cosas. Después de tomar tiempo para procesar todo, mi esposo y yo tomamos la difícil decisión de denunciar a mi suegra a las autoridades al día siguiente. No fue una elección fácil, especialmente para mi esposo, pero ambos sabíamos que lo que ella había hecho era una grave violación de nuestra privacidad y nuestra confianza. Tan pronto como presentamos la denuncia, la policía arrestó a mi suegra. Los detectives vinieron a nuestra casa para realizar una investigación completa. Registraron cada rincón de nuestro hogar, inspeccionando minuciosamente lugares que ni siquiera habíamos considerado revisar. Y fue entonces cuando hicieron otro horrible descubrimiento. Había una segunda cámara en nuestra habitación. Eso significaba que mi suegra tenía múltiples dispositivos para espiarnos. Cada conversación que mantuvimos, cada momento que compartimos en lo que se suponía que era nuestro espacio privado, ella tenía acceso a todo.
Más tarde, cuando la policía la interrogó al respecto, al principio se negó a asumir cualquier responsabilidad. Seguía evadiendo sus preguntas, rehuyendo respuestas directas y repitiendo que quería hablar con mi esposo primero para aclarar cualquier malentendido. Era como si pensara que podía manipular su salida de esta situación si solo pudiera hablar con él en privado. Pero los detectives no cedieron. Su interrogatorio continuó por un tiempo hasta que finalmente la desgastaron, y fue entonces cuando se quebró y admitió lo que había hecho. Le dijo a los detectives que había instalado las cámaras por el bien de mi esposo. Afirmó que solo quería poder verificar de vez en cuando, por si acaso algo salía mal. Tuvo la osadía de decir que esto era para su protección. Argumentó que cualquier cosa podía suceder en cualquier momento. ¿Qué pasaría si hubiera un robo? ¿Qué pasaría si le sucediera algo malo a su hijo? Incluso insinuó que necesitaba vigilar las cosas en caso de que yo le hiciera algo a su hijo. Quería que los detectives creyeran que su vigilancia constante era por amor y preocupación, no por obsesión y control. Cuando le preguntaron sobre la cámara del dormitorio, admitió que solo la había instalado recientemente. No llevaba años allí como la cámara de la sala. Era nueva. La había colocado encima de nuestras cortinas, escondida de manera que nunca la habríamos notado a menos que la buscáramos específicamente. Juró una y otra vez que siempre había planeado contárnoslo eventualmente, como si eso de alguna manera lo hiciera aceptable. Seguía insistiendo en que no era realmente grave, e insistía en que podía simplemente hablar con su hijo y aclarar las cosas, pero los detectives le dejaron muy claro que esto era de hecho un asunto muy serio. Lo que había hecho era ilegal. Era una invasión de la privacidad, un delito grave. No importaba cuánto intentara presentarlo como preocupación por el bienestar de su hijo, la ley no lo veía así. Había estado espiándonos sin nuestro consentimiento. Y ahora debía enfrentar las consecuencias. Esa semana, después del arresto de mi suegra, revisamos todo el proceso con los detectives. Fueron claros al explicar qué cargos podrían presentarse contra ella: vigilancia ilegal, invasión de privacidad y acoso. También nos informaron que debido a que había instalado cámaras dentro de nuestro dormitorio, los cargos podrían ser aún más graves. Los detectives nos preguntaron si queríamos presentar cargos y no dudé. Definitivamente lo haríamos. Mi esposo dudó al principio. Todavía tenía una parte de él que quería creer que su madre no era completamente malvada. Pero después de reflexionar, se dio cuenta de que no había justificación para lo que ella había hecho. Así que ahora estamos avanzando con nuestro caso. En cuanto a mi suegra, intentó comunicarse con mi esposo después de ser liberada bajo fianza. Lo llamó repetidamente, dejando mensajes de voz donde sonaba histérica. Le suplicó que retirara los cargos, diciendo que solo estaba cuidando de él, y que nunca quiso hacer daño. Incluso tuvo la desfachatez de decir que yo era quien lo estaba poniendo en su contra, porque según ella no había forma de que él pudiera haber presentado una denuncia contra ella sin que yo lo instigara. Cuando él no respondió, comenzó a llamarme y dejó mensajes llenos de insultos. Le envié un mensaje de texto advirtiéndole que todo lo que me dijera sería usado en el tribunal, y que me aseguraría de que recibiera una sentencia aún más severa. Eso pareció silenciarla. Inmediatamente bloqueé su número. Después del arresto de mi suegra, el resto de la familia comenzó a contactarnos, y todos están conmocionados por los extremos a los que llegó para invadir nuestra privacidad. Todos la han rechazado y no quieren tener nada que ver con ella. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y finalmente tengo buenas noticias. Mi suegra fue oficialmente procesada y ha sido sentenciada a 2 años de prisión. El tribunal tomó sus acciones con suma seriedad, especialmente después de examinar las pruebas. Las cámaras ocultas, las grabaciones de su confesión y la magnitud de su violación a nuestra privacidad. Durante todo el juicio, se negó a asumir plena responsabilidad. Pero la acusación y la fiscalía no se lo permitieron. Mi esposo y yo testificamos explicando cuán violados y traicionados nos sentíamos. No fue fácil para él, a pesar de todo. Seguía siendo su madre, pero me apoyó en cada paso del proceso. Junto con su condena de 2 años de prisión, el tribunal también nos concedió una orden de alejamiento permanente. Esto significa que incluso después de que salga, nunca podrá acercarse a nosotros nuevamente. Si viola esta orden, podría enfrentar consecuencias legales aún más severas. Mirando hacia atrás, no puedo creer cuánto toleramos antes de finalmente defendernos. Mi suegra había estado cruzando límites durante años y seguíamos dándole oportunidades. Esta experiencia me enseñó una lección importante. Solo porque alguien es familia no significa que tenga derecho a invadir tu vida. Algunas personas nunca respetarán tus límites, a menos que impongas consecuencias reales. Y en este caso, las consecuencias eran necesarias. No me siento culpable. No lo lamento por ella. Me siento libre. Y eso para mí, es el final más satisfactorio que podría pedir,